Hoy día, siendo martes 31 de agosto del año 2021, le queremos dar las gracias a Rodolfo Veloz. Rodolfo, muchas gracias por estar acá y por participar de esta mentoría integral que estamos haciendo para los pequeños proveedores de Internet. Como yo te conté antes, esto es talleres que hemos venido haciendo con ayuda de otros profesionales como tú, para darles más herramientas a las pequeñas empresas de Internet que tenemos en el país para que puedan tener más conocimiento que les permita que sus redes puedan seguir creciendo, que conozcan las oportunidades que la tecnología les da para poder a veces llegar a más casas. La semana pasada tuvimos el experto en microondas, que les contó mucho de los distintos enlaces que se pueden hacer, que existen en el mercado, en la industria del mercado de las telecomunicaciones microondas, pero siempre lo que han pedido las pequeñas, que como ven las grandes empresas que trabajan mucho con fibra, también nos pidieron siempre, desde que empezó esta posibilidad de hacer este taller, era necesitamos también entender qué es lo que se puede hacer con la fibra, en qué consiste, dar una pincelada profunda de lo que es la fibra óptica, y para eso a mí no se me ocurrió ninguna otra persona que no fueras tú, Rodolfo. Yo, como te conté, bueno, nunca hemos estado juntos, pero yo a ti te conocí, me tocó estar hace como 5 años en una charla que organizó la Subtel, en donde puso también mi jefe José Miguel Piguer, y tú hiciste una charla que fue bastante cruda, por así decirlo, porque sacaste una radiografía, primero de lo que era la tecnología de fibra óptica, pero de cómo se estaba implementando en el país. Y nos mostraba y cómo, como muchas veces se hacían las fusiones en la calle con suciedad, que eso después traía pérdida. Nos mostraba muchas veces que las terminaciones, como quedaban las mufas instaladas, quedaban colgadas en cualquier lugar. Y fue bastante cruda, pero a mí me abrió los ojos. Y cuando después el Estado nos contrató a nosotros como Universidad de Chile para hacer el recorrido, documentar cómo está la infraestructura de fibra óptica en todo el país, bueno, confirmamos lo que tú dijiste en esa charla. Por eso nuestro informe hay como 30 páginas de fotografías detallando cada una de las cosas que tú ese día nos presentaste. Entonces, por eso que cuando acá necesitábamos un experto en fibra óptica, no dudé en acordarme de ti y agradezco mucho la buena disposición que tuviste a participar en este proyecto que es social y que permitirá que todos los que están hoy día, más los que van a seguir, puedan entender que la fibra óptica no solamente algo que está para las grandes, también les va a permitir a ellos en sus pequeñas redes poder dar mejor servicio y solucionar de esa manera los enlaces que ellos necesitan muchas veces en estos lugares, que para nosotros lo que más nos gusta es que ellos se van a meter a lugares que a otras empresas no les interesa. Entonces, para nosotros es un tema social que ellos le dan un servicio donde nadie más quiere darlo. Por eso te agradezco, Rodolfo, y te doy la palabra, por favor, para para que empiece tu clase magistral de fibra óptica el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la consideración. La verdad que fue una sorpresa la llamada y también un honor que obviamente me tengan ahí considerado para esta oportunidad. Mira, me la pusiste difícil porque igual en tan poco tiempo poder lograr cumplir con las expectativas que tienen para poder llegar con toda la información que realmente se necesita, aunque sea una pincelada en temas de fibra óptica, para gente que se va a introducir o que incluso ya tiene un poco de conocimiento en el mundo de la fibra óptica, igual es difícil. O sea, piensa que, por ejemplo, nosotros estamos hoy día trabajando en temas de consultoría, en servicios y también en el tema de educación continua en el área de fibra óptica. Y dentro de la educación continua nosotros estamos otorgando 6 certificaciones, más algunos cursos introductorios y cursos de especialistas. O sea, para poder en realidad formar a gente en el área de fibra óptica. Y tengo que ahora tratar de sintetizar algunas cosas que sean interesantes para la gente en una hora y media, entonces se me va a hacer bien complicado. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para poder por lo menos tratar de cumplir las expectativas de aquí de los asistentes. Así que espero que podamos avanzar bien y yo creo que se me van a quedar muchas cosas fuera, pero vamos tratando de responder después las preguntas de lo que no aparezca y con gusto avancemos y el tiempo que sea necesario, así que no hay problema en eso, ¿ok? Bien, Muchas gracias, Rodolfo. bueno, como bien mencionaba, mi nombre es Rodolfo Veloz, yo estoy hoy día a cargo de la gerencia general de la empresa Brainamics. Nosotros como Brainamics nos estamos dedicando a los servicios de consultoría y servicios en el área de ingeniería de redes y tecnología de la información y también a la educación continua, donde estamos hoy ofreciendo
certificaciones, diplomados y máster de especialidad, los cuales los estamos otorgando hoy en conjunto con ETI International de Estados Unidos, que es una organización que tiene las facultades de otorgar este tipo de certificaciones, ya que cuenta con la certificación del estándar ISO 17024, que es la certificación que permite extender, valga la redundancia, certificaciones a las personas. O sea, no cualquier organización puede entregar certificaciones, por lo tanto, esta es la organización que sí lo puede hacer y es una organización que está basada en tecnologías electrónicas, de las cuales depende, obviamente, es una derivada, la subdisciplina de las redes de datos, y cuenta con más de 90 certificaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos algunas de ellas dentro de esta subdisciplina, pero es una organización bastante grande que ya cuenta con 42 años de vida dentro de todo el abanico de certificaciones que otorga. Quiero partir un poco contando un poco de historia para poder hacer un poco la introducción a por qué realmente estamos necesitando trabajar con fibra óptica, y con esto quiero decirle cuáles son las oportunidades, porque quiero hablar un poco más de oportunidades de negocio y por qué tenemos que utilizar determinadas tecnologías en las cuales ustedes se tienen que involucrar. Las personas en general tienden a pensar de forma lineal, pero realmente lo que les voy a mostrar ahora es que efectivamente nosotros nos movemos en una vida que hoy se mueve completamente de forma exponencial. Gordon Moore, que fue el cofundador de Intel, propuso en abril del año 1965, dentro de la revista Electronics, donde fue que hizo su postulado, lo que se conoce como la ley de Moore. Pese a que se planteó la ley de Moore, donde efectivamente Gordon Moore planteó de que específicamente la capacidad de los procesadores se iba a ir multiplicando por 2 cada año, y además iba a ir reduciéndose considerablemente el costo de esto, iba a generar este crecimiento exponencial. Pero sin embargo, se generó una controversia alrededor del año 2016, donde en la revista Nature se declaró de alguna manera la muerte de la ley de Moore, porque dijeron que en realidad ya la capacidad de los semiconductores no iba a ser capaz de poder crecer más, y por lo tanto no iba a existir más este crecimiento exponencial en términos de la tecnología. Lo que planteaba Moore era básicamente que pasando desde los sistemas electromecánicos, los relés de estado sólido, los tubos al vacío, pasando por los transistores hasta los circuitos integrados, íbamos a ser de alguna manera capaces de lograr que con los computadores se llegara a lograr llegar a las capacidades del cerebro humano. Sin embargo, esto efectivamente no se vio limitado por el efecto de las capacidades de los semiconductores, porque hoy día ya se habla de computación óptica, computación cuántica, etcétera. Por lo tanto, asociado a todo esto, aparece Raymond Kurzweil, que toma el concepto de la ley de Moore y además lo unifica de alguna manera con John von Neumann, que fue un matemático húngaro-estadounidense que hizo un postulado que se llama la singularidad tecnológica, que básicamente tiene relación, si lo quieren aterrizar un poco más hacia el concepto de la ciencia ficción, con la película Terminator, por ejemplo, y con Skynet, que es básicamente cuando ya las máquinas son capaces de autorreproducirse y capaces de incluso autorrepararse. O sea, es cuando ya definitivamente las máquinas son capaces de tomar el control por completo. Y Raymond Kurzweil lo que hizo fue generar esta ley de rendimiento acelerado basado en lo que plantea Moore y en lo que planteaba John von Neumann. Y esto lo explica de una manera bastante simple, porque dice que existe un ritmo acelerado de los cambios que se explica a través de la historia de la humanidad. O sea, que nuestra vida nunca fue lineal, que siempre ha sido exponencial. Porque, por ejemplo, desde la revolución agrícola, la revolución industrial, pasaron 8.000 años, desde la revolución industrial hasta la invención de la ampolleta, 120 años, luego pasa desde la invención de la ampolleta hasta la primera caminata lunar, 90 años, luego de la primera caminata lunar al World Wide Web, pasan 22 años,
Y de esa manera, uno puede ver también de que del World Wide Web a la invención del genoma, de la secuencia del genoma humano, o perdón, el descubrimiento de la secuencia del genoma humano, pasan solamente 9 años. Entonces vamos viendo que cada vez se empieza a generar un ritmo acelerado de los cambios que, si uno lo asocia con lo que planteaba Moore, que era este crecimiento exponencial de la potencia de la computación, que uno lo puede ir viendo también a través de la historia de la humanidad, se podía llegar a un punto en el cual efectivamente se podía conducir a este concepto que planteaba von Neumann, que era la singularidad. Y este hombre hizo algunas proyecciones. Dijo que era muy posible que en el año 2015 se podía llegar a sobrepasar la potencia cerebral de los ratones. En el año 2023, los computadores deberían ser capaces de poder superar la potencia cerebral humana, y que en el año 2045 se debería ser capaces de sobrepasar la potencia cerebral equivalente al total de los cerebros humanos combinados. Y esto de alguna manera ya lo estamos viendo porque estamos en el proceso de la inteligencia artificial, estamos en el concepto del Big Data, estamos en el Machine Learning, por lo tanto ya estamos en franco camino hacia lo que se está proyectando al 2045. Y es algo que es algo tan simple de proyectar hoy día y algo que no es tan de ciencia ficción. O sea, de hecho se ha visto incluso que en el caso, por ejemplo, de Facebook, ha salido la noticia incluso que en algún momento apagaron 2 inteligencias artificiales que empezaron a conversar entre sí, hasta que en un momento empezaron a hablar en un código, en un idioma que solamente entendían ellos. La gente que estaba haciendo la experimentación lo apagaron. Ahora, hablando de inteligencia artificial, simplemente estamos hablando de un par de códigos que se ponen a intercomunicarse entre sí. Pero no deja de ser interesante que esto ya va en vías de desarrollo a niveles que son completamente inesperados. O sea, piensen que yo tuve un profesor en la universidad que dijo que la ingeniería estaba solamente limitada por la imaginación. Así que yo creo que tenemos para eso y mucho más. El tema es que lo que quiero mostrar acá es que los comportamientos acelerados los podemos ver hoy día, por ejemplo, con las curvas de comportamiento de Internet, cómo también hoy día se ha hecho la adquisición de los teléfonos móviles, que por supuesto adquieren Internet, y por eso hoy día ustedes están trabajando como WISP. Y este comportamiento, por supuesto, nos genera una oportunidad, pero también nos deja ahí en alguna encrucijada. ¿Qué hacemos con esta velocidad en las tecnologías para poder comunicarnos y para poder transmitir datos? Y ahí es donde viene este planteamiento, viene este concepto de la guía de onda. ¿Y por qué específicamente esta guía de onda, que es la fibra óptica? Porque tenemos problemas, por ejemplo, para las comunicaciones, específicamente cuando hablamos con las comunicaciones por aire, que son medios no guiados, y cuando hablamos en las comunicaciones guiadas. Las comunicaciones guiadas, por ejemplo, en el caso del cobre, cuando ya empezamos a superar ciertas frecuencias, el cobre empieza a conducir ya no por el conductor en sí, sino que empieza a transformarse en una especie de radiador y empieza a transformarse en una especie de antena, porque eso en el fondo cuando la antena empieza a irradiar. Entonces, no nos sirve, y ahí empieza a operar las guías de onda. Por eso en ciertos sistemas de comunicaciones que tienen que trabajar en altas frecuencias, se trabaja con guías de onda. En el caso de la transmisión por aire tiene problemas. ¿Por qué? Porque el aire es un medio no guiado y se ve afecto a distintos fenómenos que son atmosféricos, y por lo tanto no vamos a tener necesariamente, indistintamente de la longitud de onda con la cual se esté trabajando, la estabilidad de la comunicación, porque estamos hablando de fenómenos que son completamente aleatorios. Por lo tanto, cuando hablamos de guía de onda y nos vamos a una guía de onda que tenga una baja atenuación, descartamos el cobre y pasamos en este caso a la fibra óptica. Y la fibra óptica es una estructura de vidrio, específicamente silicio, que tiene un determinado tratamiento en el cual vamos a tener una estructura indivisible de núcleo y revestimiento que tienen un distinto índice de refracción, que lo que va a permitir es que se provoque la reflexión total interna, que es el confinamiento de la luz
dentro del núcleo. Y eso que transmitimos, que es la luz, o este rayo de luz, se llaman modos. Y vamos a tener distintos tipos de fibra que se clasifican como multimodo, cuando estamos transmitiendo distintos tipos de modos, que son distintos patrones de ondas electromagnéticas que vamos a estar enviando dentro de la fibra óptica, y están las monomodos que envían un solo tipo de patrón de onda electromagnética. Entonces tenemos este confinamiento de la luz que va a ir dentro de la fibra, va concentrada y se transmite solamente por el núcleo, si bien hay ciertos fenómenos ópticos que van a ir generando pequeñas porciones de estos modos que se van a ir espaciando por comportamientos de la naturaleza de la luz, que van a ir levemente hacia el revestimiento, pero que de alguna manera están controladas por las recomendaciones para los fabricantes que generan, por ejemplo, organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La fibra óptica no es nada nuevo. La fibra óptica viene siendo un tema estudiado desde que empiezan los estudios de la luz. Pensemos en Grecia, desde los primeros fenómenos estudiados desde el punto de la filosofía, con Aristóteles, por ejemplo, después pasando por Isaac Newton, llegando hasta los estudios del confinamiento de la luz, y se termina desarrollando y haciendo el concepto de la invención de la fibra óptica por Narinder Singh Kapani en el año 1952. Pero esta fibra óptica fue inventada con efectos de hacer análisis endoscópico, o sea, ese el primer objetivo. La comunicación por fibra óptica aparece en el año 1965 de la mano del ingeniero Charles Kao. Él fue quien propone la aplicación de la fibra óptica para telecomunicaciones. Entonces, a partir del año 1965 y recién en el año 1970, en los años 70 hablemos, ya empiezan las primeras fabricaciones y despliegues de las redes de fibra óptica. Recién en el 2009, hablemos del 65 hasta el 2009, recién en 2009 a Charles Kao se le reconoce con el premio Nobel por el tema de la contribución para las comunicaciones por fibra óptica. Entonces, recibe el premio Nobel de Física por el aporte de la fibra óptica en comunicaciones. Por eso, Charles Kao es conocido como el padre de la comunicación en fibra óptica. Y como les dije, la fibra óptica es un filamento que parte siendo una barra de silicio, que es un preformado, una barra bastante grande de silicio, y estas se construyen, es una barra hueca que se le tiene que construir un núcleo, pero con elementos dopantes para que la estructura de silicio-silicio, que va a ser indivisible, núcleo revestimiento, tengan diferentes índices de refracción para que se pueda confinar la luz dentro del núcleo. Entonces se tiene que ir construyendo, inyectando este silicio con elementos dopantes dentro de esta barra que se va a transformar en el preformado. Una vez que ya se tiene el preformado, se lleva a estas grandes torres, donde tenemos torres en las fábricas que aproximadamente están del orden de los 5 pisos, 6 pisos, y de ahí se dejan caer por gravedad, con un sistema controlado, en hornos del orden de los 2400 grados, y empieza a caer la fibra óptica hasta llegar al tamaño de la estructura exterior de 250 micrómetros, que es la estructura del recubrimiento primario, que es normalmente la última de las capas que uno logra eliminar con un dechaquetador de precisión. Entonces, queda la estructura del núcleo revestimiento, luego pasa por una zona donde están estos sistemas de extrusión y se le añade una capa de acrilato. Esa capa de acrilato es la que le añade esta capa que la deja en 250 micrómetros. Entonces tenemos la estructura del núcleo, el revestimiento que queda en 125 micrómetros y luego quedamos con una estructura de 250 micrómetros. ¿Para qué? Para que se pueda bobinar y quedar como está en la imagen del lado derecho. Porque si no, no habría forma de poder manipular adecuadamente el filamento de fibra óptica,
para poder llevarlo luego a las distintas fábricas donde se va a construir ahora el cable de fibra óptica, que no es fibra óptica, sino que es el cable, que es la estructura mecánica que va a proteger a la fibra óptica. Entonces, también ahí hay que cambiar un poco los conceptos, que muchas veces se habla de forma genérica de fibra óptica, pero tenemos que distinguir lo que es la fibra óptica, que es el filamento, y el cable de fibra óptica, que es la estructura mecánica que protege a una o varias fibras que van a estar al interior. Y este cable que se construye no necesariamente es un cable que me sirve para cualquier tipo de aplicación, porque vamos a tener distintos tipos de estructuras. Tenemos estructuras que se clasifican como cables del tipo tie buffer, que son cables que se utilizan habitualmente para interior, donde ustedes, por ejemplo, van a encontrarse con cables del tipo de distribución, que son los que están viendo en este momento en pantalla, donde se clasifican normalmente para interior porque cuentan con las obligaciones que se establecen para el cumplimiento ignífugo. Por ejemplo, cables de propósito general, riser y plenum. Y se lo van a encontrar con estas siglas, que dice, por ejemplo, OFNP, OFCP. OFNP es Optical Fiber Non-Conductor Plenum. ¿Qué significa? Que es un cable no conductor. El cable, la N es de no conductor y la C en el otro lado es de cable conductor. Vale decir, el no conductor es un cable que no tiene elementos metálicos, conductor es un cable que posee elementos metálicos. Por ejemplo, algún cable mensajero que traiga en el interior o algún blindaje metálico. Entonces tenemos la P de plenum, riser y propósito general. Y también tenemos las otras clasificaciones que han, digamos, hasta el año 2019 eran solamente clasificaciones para el mercado europeo, que estaban dados por las clasificaciones de la IEC, que eran clasificaciones LSZH, cables bajo en emisión de humo y libre de halógeno, y que a partir del año 2020 en la NFPA 70, o el Código Eléctrico Nacional, que es el NEC, en Estados Unidos, se aceptó ya la nomenclatura de bajo en emisión de humo y libre de halógeno. Por lo tanto, también este concepto, hoy día, a partir del estándar del año 2020, es aceptado en el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, ya no se generan confusiones con marcas propietarias que tienen el mercado de Estados Unidos producto de la baja emisión de humo y libre de halógeno. Lo que están viendo también en el color, tenemos códigos de colores distintos. Por ejemplo, en el caso del color amarillo para cables de interior, distinguen normalmente las fibras del tipo multimodo, y en el caso del color aqua que tenemos en el lado izquierdo, está representando una fibra del tipo OM3 o también las OM4 del tipo multimodo. Y por otra parte, vamos a tener también estructuras que son para exterior, cables del tipo loose tube. Un cable loose tube es el cable de exterior, y que a diferencia del cable tie buffer, el cable tie buffer tiene dos tipos de recubrimiento. El cable tie buffer tiene un recubrimiento primario y secundario. Un cable tie buffer trae el recubrimiento de 250 micrómetros, que viene por defecto de fábrica siempre, pero además se le añade otro recubrimiento de 900 micrómetros para poder hacer el cable con una mejor manipulación, producto de que vamos a trabajar en interior. Y este cable, si observan en la pantalla, lo único que trae como protección es la aramida y la chaqueta del cable. Por lo tanto, tiene que ser un cable resistente, pero a la vez tiene que ser manipulable. Pero no necesita tener tanta protección como si lo necesita un cable exterior. En el caso de los cables loose tube, son cables que vienen de tubo holgado, vienen rellenos con gel, y en ese caso el gel le da la protección que podría haberle dado eventualmente estos 900 micrómetros. Pero adicionalmente trae otro tipo de protecciones. Normalmente trae una varilla central, trae a veces cintas repelentes de agua, o a veces trae otras capas de gel que son repelentes de agua, traen aramida. Además de eso, trae habitualmente blindaje, puede traer otro tipo de chaqueta, pueden traer doble blindaje, triple blindaje inclusive. O sea, este tipo de cables se pueden diseñar incluso dependiendo del tipo de ambiente.
Por lo tanto, aquí podemos decir que si bien existen cables estándares para instalaciones de exterior, también pueden ser diseñados acorde a las necesidades de la instalación. Existen cables para ducto, cables soterrados y también cables aéreos. De hecho, en cables aéreos, cables típicos que se han utilizado por mucho tiempo, los cables de figura 8 que vienen con mensajero metálico, pero que han ido sido reemplazándose por el cable este que son los cables del tipo ADCS. Los cables ADCS tienen una característica que son cables totalmente dieléctricos autosoportados. La principal característica es ser un cable totalmente dieléctrico. Y eso es porque está clasificado por la IEEE, por el estándar IEEE 1222 del año 2011, y específicamente es porque la chaqueta es una chaqueta que tiene un efecto anti-tracking. El tracking es uno de los efectos, junto con el efecto arco y el efecto corona, que se provocan cuando uno coloca cables cercanos a media o alta tensión. Entonces, estos cables están preparados para poder trabajar en instalaciones que van a estar tendidas cercanos a cables eléctricos. Por lo tanto, uno siempre, a partir de ya hace bastante tiempo, hay muchas empresas que están trabajando con este tipo de cables y lo ideal es trabajar definitivamente con esto. Porque con esto además uno puede evitarse el tema de colocar elementos conductores dentro de un cable. Por lo demás son cables que necesitan un tipo de raje de sujeción especial, al igual que cualquier otro tipo de cable, pero no necesitan, por ejemplo, lachear el cable de fibra óptica, sino que simplemente se colocan las sujeciones entre poste y poste. Y además, como les digo, se pueden trabajar en ambientes cercanos a media tensión. El problema normalmente es que todos los cables, que aunque no sean conductores, se pueden transformar en un conductor, porque normalmente producto de la lluvia, del polvo o en general del ambiente, pueden empezar a generar distintos tipos de problemas sobre la cubierta que producto de los distintos efectos de los campos electromagnéticos que pueden generar cables eléctricos cercanos a los cables, pueden empezar a generar distintas descargas eléctricas que finalmente van a transformar ese cable en conductor. Y no tan solo van a provocar un daño en el cable, en la cubierta del cable, ya definitivamente haciendo la conductora y provocando un deterioro en la chaqueta del cable, sino que también podrían eventualmente, sobre alguien que sabe que está trabajando sobre un cable de fibra óptica que no conduce electricidad, provocarle una descarga eléctrica, siendo que está tocando un cable que no es conductor y por simple inducción. Entonces, lo importante es saber de que tenemos este fenómeno de los campos electromagnéticos que van a influir sobre los cables de fibra óptica que van a estar instalados cercanos a media tensión o alta tensión, y tenemos que definirlos, cercanos a qué tipo de tensión van a trabajar. Por ejemplo, lo común, un cable ADCS para un vano de 200 metros, normalmente lo instalan hasta 25 kV. Entonces, uno lo solicita con esa especificación. O sea, yo necesito un cable para que trabaje hasta 25 kV, como voltaje máximo inducido. Entonces, esa es una de las principales especificaciones que yo tengo que entregarle a mi fabricante para que me dé el cable adecuado. O sea, no basta con que yo le diga, necesito un cable aéreo y el vano es de 200 o el vano es de 150. Tenemos que especificar también cuál es el voltaje máximo inducido en el cual vamos a trabajar. Y por otro lado, también hay condiciones ambientales. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuáles son las velocidades del viento en las cuales voy a instalar y también si hay o no presencia de hielo. Y por supuesto el vano. Entonces, si observamos, por ejemplo, esa tabla, que también tiene relación con este mismo concepto, en la medida que tenemos, por ejemplo, distintas variables, pero si tenemos presencia de hielo, me va a ir, obviamente, acotando el vano. Pero aunque haya viento, pero no hay hielo, perfectamente el vano incluso lo puedo ampliar. ¿Por qué? Porque el viento no es tanto problema por efecto de los herrajes de sujeción que tienen los cables ADCS.
Y los problemas de vibración no van a existir si colocamos los dampers adecuados. Pero es importante tener esto en consideración. Si no tengo ese dato, basta con que, por ejemplo, uno entre a estudiar la zona y la información meteorológica de cuáles son los rangos máximos y mínimos que existen de viento, por ejemplo, en una región en particular, y entrego esos datos al fabricante, y con eso el fabricante ya me puede entregar cuál es el cable que me recomendaría. Perdona, Rodolfo. Sí. Una consulta, pero esto solo para media, ¿cierto? En baja tensión es despreciable la interferencia. Sí, en baja tensión es despreciable. No. Pero igual es recomendable trabajar con ADCS, es mucho más cómodo también. Sí. Gracias. Bueno, en términos de oportunidades, ¿dónde están las oportunidades acá? Veamos el crecimiento. Fíjense el crecimiento de Internet, pero que se otorga hoy por fibra óptica en el mundo. Esta es una de las últimas estadísticas que entrega el FTTH Council de Europa. Lo entregó a nivel global. Fíjense que los Emiratos Árabes, Qatar y Singapur están llegando con fibra hasta la casa, lo que conocemos como el FTTH, y la fibra hasta el edificio, lo que se conoce como el FTTB, entre el 92% y el 95%. O sea, están casi llegando al 100%. Observemos lo siguiente. China, Corea del Sur, Hong Kong y Japón están entre el 70,2 y el 77,9. Entonces, igual están en un porcentaje alto, todavía les falta, pero están en un porcentaje alto. ¿Pero dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en el 9,3 hoy día. Esos son los datos que obviamente estamos entregando. Normalmente siempre hacen las comparaciones con los países de la OCDE, pero veamos en la comparación en la tabla. Nosotros estamos 47 en el mundo en este momento. Pero estamos 47 y tenemos 9,3. Yo este mismo ejercicio, no sé si te acuerdas, pero yo lo presenté y estábamos en el orden del 4. Y esto fue el año 2016. Igual ha avanzado bastante en estos últimos años. Estamos en el 9. Y igual puede que estén un poco infladas las cifras. Pero igual hay muchas oportunidades. Hay muchísima oportunidad de crecimiento. Y a la velocidad que vamos, te aseguro que hay muchos años de trabajo con el tema de fibra óptica. Primero, para poblar, para poder llegar con FTTH hasta los hogares. Y segundo, para poder hacer actualizaciones de redes a futuro. O sea, y estamos hablando que recién estamos haciendo despliegues de redes de fibra óptica como la gran novedad de una tecnología que nace en los años 70 prácticamente. O sea, y estamos en el 2021, vamos ya para el 2022. O sea, por eso les digo, hay mucho campo, hay muy pocos especialistas y realmente hay muy pocas empresas que realmente dominan este tema como corresponde. Hay muy pocos subcontratos que prestan servicio a las grandes empresas que cumplen realmente con lo que empresas que hoy día, hablemos de las grandes operadoras, realmente le exigen y que normalmente lo están renovando constantemente porque lamentablemente no colocan técnicos de buena calidad, porque lamentablemente no los preparan con la formación adecuada. Y lo otro, que también se presenta una gran oportunidad y que fue el amigo COVID, que fue el gran agente de cambio, pese a que veníamos también hace muchos años hablando de el tema de la transformación digital, que teníamos que hacer el tema de la transformación digital, y hablando de transformación digital, industria 4.0, hablando de la revolución industrial 4.0, la cuarta revolución industrial, y todas las empresas y todo el mundo, gobierno, y todos decían que sí, que sí, que sí, pero tenía que pasar una pandemia para que realmente fuera el verdadero impulsor de este cambio, esta transformación digital, porque en el fondo este es un tema que se venía hablando ya hace mucho tiempo,
tema, por ejemplo, hay un libro que fue lanzado, de hecho, en el año 2019, a principios del 2019, se hablaba de que inicialmente partió hace mucho tiempo el tema del home office y esto se había proyectado hacia los conceptos del mobile office, donde las personas ya con la aparición de las tecnologías, por ejemplo, de Internet móvil, ya podían empezar a trasladarse a distintos puntos y tener oficina móvil, vale decir, no tan solo estar ubicado dentro de un solo lugar, sino que también poder trasladarse a distintos puntos y tener la oficina en el punto donde tuvieran conexión a Internet o en algún trayecto. Sin embargo, ahora existe y planteaban el concepto del virtual office. ¿Por qué? Por las capacidades que tienen hoy día tanto los smartphones como también las velocidades actuales de despliegue de las redes ya 4G, LTE, incluso con las proyecciones que te está ofreciendo el 5G, que por lo demás, ojo, 5G necesita troncales de fibra óptica hasta la antena y se necesitan muchas antenas 5G para poder entregar la señal. Y las antenas tienen que estar prácticamente cerca, por lo tanto también es un despliegue muy grande de fibra óptica. Eso no sé si lo habrán visualizado muchas personas, pero de todas maneras va a haber muchísimo despliegue de fibra en esos casos. Entonces, todo esto, y hablándolo en un contexto de pandemia como una tremenda oportunidad y como un impulsor de cambio, tenemos que las personas tuvieron que desplazarse a la casa y tuvieron que conectar sus equipos a las redes corporativas por medio de una VPN, y esto obviamente obliga a tener un requerimiento de alta velocidad de Internet. De hecho, esto también amplió mucho los trabajos, tanto en las casas, de tener que levantar las oficinas, habilitar puntos de red en las casas, la gente empezó a demandar más velocidad de Internet también, y la tendencia a aumentar precisamente esta real necesidad de tener velocidades de gigabit. Y empezaron obviamente las empresas, los operadores también a ofrecer planes que ya se empezaran a acercar a los gigas. Y obviamente la nueva empresa empieza a cerrar sus sucursales o empieza a cerrar su oficina y empieza a multiplicar sus sucursales, pero de forma virtual. Lo que puede traer ventajas y desventajas desde el punto de vista de la ciberseguridad, que es otro tema que hemos tocado en otro tipo de charlas. Por ejemplo, si una empresa tiene 2 sucursales, la termina multiplicando por la cantidad de personas que tiene, pero ese es tema para otro momento. Pero el multiplicar las sucursales desde el punto de vista virtual, para el caso de nosotros, hablando de fibra óptica, y de proveer Internet, obviamente que está ampliando demasiado las oportunidades de negocio, y es un tema que hay que considerar. La gente hoy día necesita más que nunca la conexión a Internet. Y no tan solo para las personas que están viviendo en un lugar, o sea, para las personas que también se trasladan o que están de paso por alguna localidad, están necesitando sí o sí tener Internet. O sea, de hecho, fomentar el turismo, sobre todo hoy día con el tema de el tema del teletrabajo, va a ser mucho más potente para un sector si tiene Internet que si no tiene. Si esa persona, por ejemplo, está contratado por teletrabajo, perfectamente esa persona se puede ir 2, 3 semanas a un lugar, estar de turista, visitando, trabajando desde el smartphone, atendiendo igual su trabajo, pero haciendo turismo en un lugar sin ningún inconveniente. Si la persona trabaja por objetivo, va a poder estar cumpliendo, va a poder estar turisteando en una localidad, gracias a qué? A que tiene Internet de alta velocidad en la zona. Entonces, son situaciones que uno tiene que evaluar también, o sea, son cosas que pueden potenciar un lugar en términos del turismo gracias al Internet, pero considerando de que también no tan solo está atendiendo a la gente que vive en el lugar, sino que también a personas que pueden estar de paso por el lugar. Fíjese lo que pasó solamente a inicios de la cuarentena. Esto fue entre enero y marzo del 2020 en Estados Unidos. Empezó inmediatamente, crecimiento exponencial, lo que le hablaba a inicio de la charla. Lo que pasó con el caso de Facebook, pero visto desde los sitios web, o sea, aquí estamos hablando de conexiones desde el computador. Empezaron a crecer exponencialmente las conexiones a Facebook, a Netflix, a YouTube, siendo que la gente antes se conectaba desde el smartphone, porque andaba afuera. Y precisamente las conexiones desde las aplicaciones de Facebook, de Netflix, desde YouTube empezaron a decaer.
porque la gente tuvo este confinamiento. Empezaron a demandar más las conexiones de Internet. Hablemos de la conexión fija que uno tiene en la casa versus la conexión móvil que normalmente uno tiene de lo que usan normalmente en 3G y 4G LTE. Las conexiones Wi-Fi también aumentaron y, por supuesto, las conexiones de VPN, porque la gente ya tenía que estar en su casa y tenía que conectarse directamente hasta las empresas. El tráfico, ¿cómo empezó a cambiar? Para Netflix aumentó en 3 millones de personas, ESPN se fue pero a piso, porque obviamente pararon los deportes, no había prácticamente nada que ver, empezaron a repetirte partidos, empezaron a repetir distintas cosas que ya habían pasado por el canal, por lo tanto la gente empezó a desuscribirse, no empezaron a verlo, y ¿qué pasó? Con el caso de Zoom, y obviamente extrapolémoslo a los distintos sistemas de videoconferencia, empezaron a aumentar. Nuevamente, demanda de Internet. Todo esto, obviamente, nos va a dar otro pase a poder hacer el siguiente análisis. ¿Cómo, entonces, bajo todas estas condiciones de este agente transformador de cambio que fue la cuarentena, que fue producto de una pandemia, cómo podemos asegurar esta velocidad de transmisión de datos con el abonado? Precisamente, y como habíamos planteado inicialmente, el tema está de mano de la fibra óptica, pero ¿cómo hacerlo? Lo podemos hacer con el concepto del FTTX. Y no me voy a ir directo al FTTH porque aquí quiero explicar un poco conceptos generales. Tenemos el concepto del FTTN, que estamos hablando de la fibra hasta el nodo, donde uno llega hasta un punto en particular y de ahí transformamos a cobre, y ahí al transformar a cobre nos vamos a otras tecnologías, para decir, por ejemplo, tecnologías del tipo DSL, y la distancia de conexión desde el nodo hasta el abonado no supera los 300 metros. Tenemos el FTTC, que es la fibra hasta la acera, Fiber to the Curb, que la distancia es inferior a 300 metros. Tenemos el FTTB o el Fiber to the Building, que es la entrada al edificio, o sea, la fibra hasta el edificio. Y desde ahí uno distribuye con un sistema de cableado de cobre. Y luego tenemos el concepto del FTTH, que ya ahí nos vamos directamente hasta los hogares. Entonces, ¿qué ocurre con el caso del FTTN? Son conexiones de este tipo, donde tenemos nosotros una oficina central, donde vamos a tener la OLT, vamos a tener un cable de fibra óptica, que va a ser cables que van a transmitir por un solo filamento, y luego vamos a llegar hasta el nodo y hacemos la distribución. Tenemos el Fiber to the Curb, que ya lo habíamos mencionado también. Aquí lo mismo, vamos a tener nuestra OLT, llegamos hasta la acera y luego hacemos la distribución por cobre. Pero ¿por qué cambiar el cobre? Bueno, el problema del cobre, como les había dicho, está precisamente en el concepto de la atenuación que tiene y por qué no podemos trabajar a mayores velocidades, porque producto de este mismo problema de que si queremos subir la velocidad vamos a empezar a transformarlo en un radiador, no podemos aumentar la velocidad y necesitamos trabajar con guías de onda. Cuando empieza a generarse ese radiador se llama el efecto Skin o el efecto Kelvin. Empezamos a transmitir, por ejemplo, en caso de ADSL2 o en VDSL1, decae, o el caso de VDSL2, no podemos hacer mucho en términos de velocidad respecto al alcance. Pero la gracia de poder hacer instalación y eliminar esa fase del cobre y llegar con fibra óptica hasta directamente el edificio, hasta la casa, es donde nosotros podemos garantizar estas velocidades del orden de los gigabits, que es lo que les estaba planteando. No tiene ningún sentido que lleguemos con FTTH, sinceramente, hasta el hogar y que la gente no sea capaz de contratar, por ejemplo, internet sobre 1 giga. Eso es la idea, es que podamos hacer eso. Y hoy les voy a explicar por qué también. Pero en el fondo, la idea es que podamos irnos al FTTB o también ir directamente al concepto del FTTH.
Y aquí la conexión va a ser entre OLT y las ONU, o también conocidas como las ONT. Y lo que vamos a estar trabajando acá, y la gran desventaja, es que estamos hablando de una red óptica pasiva, donde no vamos a tener ningún equipo activo, porque en el caso del FTTC y el FTTN necesitamos hacer un cambio de medio, porque estamos hablando de fibra a cobre, por lo tanto tenemos que colocar un sistema que me convierta un medio óptico a eléctrico y viceversa. Y en el caso de fibra óptica no vamos a tener ningún sistema de conversión del medio, al menos dentro del enlace óptico. Y para hacer la distribución vamos a trabajar con un sistema que se llaman los splitter ópticos, que son sistemas pasivos. Por lo tanto, van a funcionar de alguna manera como si fueran la distribución por medio de un switch, pero lo va a hacer de una manera pasiva. Y se hace por medio de longitudes de onda. Y es un sistema que se los voy a explicar de una manera bastante más simple. El conjunto del FTTB y el FTTH también se conoce en términos de siglas como el FTTP o el Fiber to the Premise. También existe el otro concepto, que es llegar directamente hasta el escritorio, que es el Fiber to the Desk. Esto que estábamos hablando de respecto de las comunicaciones para 4G, 5G, por ejemplo, en 4G y en 3G ya se opera con el FTTT, que es la fibra hasta la torre, se llega hasta la estación base y de ahí se va con el cable directo hasta la antena, y el FTTA, que es la fibra hasta la antena. Hay algunas antenas que obviamente conectan directamente a la fibra y necesitan conexiones del tipo, obviamente necesitan conectarse para que la antena se mantenga activa, pero la conexión de comunicación es por medio de fibra óptica. Pero la pregunta, como les decía, ¿cómo logramos tecnológicamente esto? El concepto es el de las tecnologías de multiplexación por división de longitud de onda. El nombre asusta, no voy a entrar en el detalle porque son cosas bien marcianas, pero se explica bastante sencillo con esta imagen que es el prisma de Newton y haciendo la inversa. Si aprecian ustedes, el prisma de Newton, si lo miramos, si ustedes miran la imagen del lado derecho, ingresa el rayo de luz y se genera el fenómeno, ¿cierto?, de la descomposición de la luz en diferentes longitudes de onda. Esa es la clásica imagen que uno tiene de Isaac Newton haciendo los estudios de la luz, y donde hay muchas imágenes donde distintos artistas han hecho retratos de Newton haciendo este experimento. Bueno, aquí lo que hice fue simplemente hacer el reflejo de estos dos fenómenos, y lo que voy a plantearle es que, para explicarles cómo funciona el concepto WDM, es que tenemos distintas longitudes de onda que van a ser, en este caso, las que nos van a permitir transmitir los canales. Van a ser múltiples señales ópticas que vamos a estar enviando en una sola señal. Esta señal óptica se demultiplexa en diferentes longitudes de onda y van a llegar a los distintos abonados. Pensemos que estas primeras longitudes de onda que tenemos en el lado izquierdo van a entrar por medio de todo el equipamiento que está dentro de la oficina central, donde tenemos la OLT, la fibra que ahora ustedes están viendo en rojo, que es por donde estamos transmitiendo la luz, va a ser todo el enlace de fibra óptica que vamos a tener hasta el abonado, y lo que ustedes están viendo en el proceso de demultiplexión, vamos a tener ahí, por ejemplo, los sistemas de spliteo, donde vamos a tener los splitters haciendo las distintas divisiones para poder llegar con las distintas longitudes de onda hasta el abonado. Y cada longitud de onda le corresponde a un abonado en particular. Entonces, esa es la forma simple de explicar el concepto de la multiplexación por división de longitud de onda. Y la WDM
es la tecnología que se usa en FTTH. Entonces tenemos los distintos enlaces que realizan este proceso de la multiplexación. Entonces, se multiplexa, se demultiplexa y llegan directamente hasta el enlace siguiente. Con esto, nosotros podemos decir que, por ejemplo, se trabaja con las tecnologías GPON y tenemos tres longitudes de onda con las cuales operan. Tenemos 1310, 1490 y 1550. ¿Y por qué es importante entender que tenemos estas tres longitudes de onda? Porque estas tres longitudes de onda llegan a través de un solo filamento. No llega, por ejemplo, como en los enlaces convencionales bidireccionales, donde tenemos una fibra que está transmitiendo y una que está recibiendo, sino que aquí tenemos un solo filamento que transmite y recibe por un mismo filamento y está enviando una longitud de onda, recibe otra longitud de onda, pero por el mismo filamento. Entonces, el sistema es, de alguna manera, podría decirlo que es bidireccional, pero a través de un solo filamento. Y acá se trabaja el concepto de las bandas. Prácticamente aquí ya uno no habla tanto de la longitud de onda en sí, como trabajamos normalmente y decimos que para monomodo y multimodo tenemos, por ejemplo, dos longitudes de onda para multimodo, dos para monomodo. En realidad aquí ya nos olvidamos un poco de esos conceptos y empezamos a hablar de las bandas espectrales. Hablamos de la banda O, banda E, banda S, banda C, banda L y banda U. Y acá, por ejemplo, nos vamos a hablar de que operamos para la GPON en la banda O en 1310, la banda S en 1490 y la banda C en 1550. Y lo que les decía, ¿por qué hoy día también es imperativo tener el tema del FTTH operativo funcionando? Porque esto está en las recomendaciones de un estándar y en estas recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el G984, pero el G984, que habla de las redes ópticas pasivas con capacidades de gigabit, fue desarrollado el año 2008. Entonces, y estamos en el 2021, y no toda la gente hoy día tiene FTTH, y no a todos le está llegando FTTH y recibiendo o adquiriendo planes con 1 giga. Y además que son redes que están hechas precisamente para poder recibir 1 giga. Estos enlaces desde el punto de vista físico, porque tienen alcance físico y alcance lógico. El alcance físico está definido en 20 kilómetros. Las velocidades pueden ser simétricas y asimétricas, o también pueden ser simétricas. Tenemos estas distintas velocidades, por lo tanto, también, esto obviamente depende ya del tipo de equipamiento optoelectrónico que se vaya a utilizar en las distintas OLT y en las ONU, por lo tanto aquí también depende de las inversiones que se van a hacer en términos del equipamiento. Y la capacidad que está definida para los abonados por puerto es 64, pero sin embargo, también con las distintas capacidades que se han ido aumentando, ha llegado hasta 128. Esto trae beneficios, y esto es re importante. Y como ya ustedes han tenido la posibilidad de recibir distintas clases para poder hacer análisis de sus proyectos, poder meterle números y hacer cálculos me imagino que también vieron algo del retorno de inversión, o sea, que puedan hacer análisis de lo que ustedes están invirtiendo versus lo que les va a retornar. Entender que estos datos y estas cifras son cifras que precisamente plantean los mismos promotores de los sistemas de FTTH, que respecto de, por ejemplo, sistemas de cobre, se utiliza un 54% menos de inversión y un 70% menos de mantención. ¿Y por qué 70% menos de mantención? Porque la fibra óptica en general no necesita mantención. Uno, una vez que instala y lo hace de la manera correcta, no necesita mantención. Y esa es la verdad. De partida no hay equipamiento activo en el enlace de la red. O sea, ¿qué es lo que puede haber? Eventualmente algún accidente que te pueda cortar el cable si uno no hace las señalizaciones acorde
por ejemplo, si va el cable soterrado y no se hacen las señalizaciones correctas. O puede haber algún, no sé, por alguna eventualidad, algún incendio y se hayan quemado los cables que van por postación. O algún tipo de vandalismo. Pero en términos generales, prácticamente en las mantenciones no debería haber ningún inconveniente. O sea, salvo que alguien manipule los conectores de alguna forma que sea incorrecta y lo ensucie, normalmente siempre el problema con la fibra óptica es la suciedad. O sea, es la suciedad sobre los conectores, en las guías, en los puertos de los equipos, pero nada más. O sea, si se hizo bien el diseño de la red, si se hace bien la selección adecuada de las componentes, si se hace bien la instalación, no se requiere un proceso de mantención. Lo otro, la estadística normalmente dice que respecto al cobre, por ejemplo, también hay beneficios hacia los temas ambientales, porque hay menos consumo de plástico, en un 87%, 95% menos de puertos activos. Por supuesto, esto te ayuda de una manera importante porque te lleva a un consumo energético bastante menor, de un 70%. O sea, al eliminar los switch y al eliminar cualquier equipo activo que tenga que hacer procesos de conversión o de tener que estar amplificando la red, por ejemplo, como se hacía antes con cobre, con la fibra óptica eso uno no lo necesita, porque vamos a tener un sistema completamente pasivo. Además, si nos vamos hacia donde nosotros tenemos que trabajar, vamos a necesitar 89% menos de ocupación en bandejas. Eso significa un 33% menos de ocupación en los racks, un 69% menos en los cables y tener todos los activos en un solo lugar. O sea, no necesita uno tener una distribución de los distintos equipos en múltiples espacios. O sea, basta con tener todo en un solo lugar porque es muy poco el espacio que uno va a utilizar para poder atender a múltiples usuarios. Ahora, les dije capacidades de gigabit y que estamos dando la pelea para que podamos llegar con gigabit a la gente. Y eso fue el 2008 cuando sale el estándar. Pero tenemos la posibilidad de llegar hasta con 10 gigas. Y eso es porque existe también este estándar que es el G987, también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero este salió el 2012. Entonces también estamos bastante atrasados. Sin embargo, hoy día también hay empresas que sí tienen esta posibilidad, pero obviamente hacia la gente no está disponible, pero sin embargo es posible que a las empresas sí, por enlaces dedicados, se les puedan entregar. Pero imagínense, o sea, ya están estas posibilidades. Por ejemplo, vámonos a los conceptos de cableado estructurado. El cableado estructurado, categoría 6A, puede trabajar a 10 gigas. Pues la gente hoy día instala categoría 6A, pero no le llega una cometida con 10 gigas para poder operar dentro del sistema con 10 gigas. Entonces, ¿para qué instalan categoría 6A? Hace 10 años atrás les vendían el concepto de categoría 7. Ni existía la categoría 7. No existe la categoría 7, ni la 7A. De hecho, el estándar de la TIA 568 se saltó de la categoría 6A a la categoría 8, porque la categoría 7 y 7A se la apropió una marca y para poder evitar confusiones, la gente del estándar definió categoría 6A y pasaron a categoría 8 directamente, en cableado estructurado. Pero ya en ese entonces ya se ofrecían instalaciones en 10 gigas. En fibra óptica igual, ya estaban los 10 gigas disponibles. Para FTTH también estaban disponibles los 10 gigas, pero nosotros todavía ni siquiera los vemos, ni siquiera tenemos recién el 9% de instalación hasta en FTTH. Acá imagínense. Y acá también operamos con distintas longitudes de onda, obviamente, porque podemos proveer también a través de las mismas OLT, hay OLT que permiten operar con GPON y XGPON. Entonces, se pueden trabajar con distintas longitudes de onda también, o sea, en una misma fibra mandar distintas longitudes de onda. Entonces tenemos longitud de onda 1270, 1577 y 1555 nanómetros. Entonces, si lo observamos dentro de las 6 bandas espectrales, ahí ya vemos que trabajamos dentro de la banda O y la banda C.
Aquí podemos alcanzar mayores distancias. Tenemos un alcance máximo que está definido en 100 kilómetros. Tenemos velocidades que son asimétricas, podemos llegar hasta los 10 gigas y podemos llegar hasta 256 abonados, o sea, se nos expande también la capacidad. Por lo tanto, obviamente a lo mejor uno dice la inversión es mayor, porque obviamente la tecnología es más cara, sí, pero llega a más abonados, por lo tanto, el retorno de inversión uno lo tiene que analizar y por lo tanto uno ve la relación costo-beneficio y uno muchas veces ahí se da cuenta de que en realidad sí es conveniente realizar este tipo de instalaciones. Pero no estando contento con eso, uno también puede darse cuenta de que también está XGS PON, año 2017, que es una extensión del sistema que tiene también otras longitudes de onda para la operación. También la podemos apreciar acá dentro de las 6 bandas espectrales. Y tenemos también el mismo alcance. Aquí tenemos velocidad simétrica y los 256 abonados por puerto. En la anterior estábamos hablando de velocidades asimétricas. Entonces aquí podemos ver un breve resumen de las distintas velocidades y las distintas longitudes de onda que podemos tener. Si se fijan, si bien uno fija también longitudes de onda, uno habla de longitudes de onda centrales, pero siempre hay variaciones de las longitudes de onda de operación. Lo importante es entender de que tenemos XG-PON y XGS-PON. La diferencia entre ellas es netamente de que una funciona con un sistema asimétrico, que es la XG-PON, y la XGS-PON es un sistema que te permite prácticamente el mismo sistema, pero funcionar con el sistema en velocidad simétrica, de subida y de bajada. Y lo interesante, como les decía, es que se puede alcanzar hasta 256 abonados. Ahora, también existe NG-PON2, que también es interesante. Es, de hecho, más antigua que la última actualización que mostré de las velocidades simétricas, que es de velocidad de 40 gigas. Esta es del año 2013 y esta permite un rendimiento total de la red para 40 gigas. Esta trabaja con 2 sistemas de longitudes de onda que están establecidos y lo establece en upstream y en downstream y lo hace con sistemas de enlaces de 10 gigas. Y la clave está en la multiplexación que se llama la multiplexación por división de tiempo y longitud de onda, que es la TWDM. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Toma 4 sistemas de 10 gigas, los multiplexa, los envía y de esa manera suministra 40 gigas hasta el destino al cual lo está enviando. Trabaja entonces, como les dije, con distintas bandas, trabaja con la banda C y la banda L. Entonces, acá ya tenemos el resumen final. Tenemos las distintas longitudes de onda de upstream y downstream y las distintas velocidades que se utilizan de subida y de bajada respectivamente. Si se fijan, la tecnología está. El tema es ahora hacer, obviamente, el despliegue, empujar para que la tecnología llegue adecuadamente, pero también queda la última fase que es hacerlo de la manera que corresponde. Como conclusión a esto, es tener súper claro de que todo en términos tecnológicos es exponencial y que en general la vida nuestra la vemos de manera lineal, pero en realidad si uno mira la historia de la humanidad y cómo hemos ido como seres humanos avanzando y progresando en distintos ámbitos de la vida, es sumamente exponencial. Y más aún hoy día con los avances tecnológicos. Lo otro, consideren de que
prácticamente hoy día todas las comunicaciones fueron reemplazadas por enlaces de fibra óptica. El mundo está hoy día totalmente comunicado por troncales submarinos de fibra óptica, y eso mismo, por ejemplo, fue lo que hoy día quizás los tiene acá, que es que en Chile se hicieron inversiones, y se hicieron 2 inversiones bien interesantes, para poder comunicar prácticamente todo el país de norte a sur, con 2 proyectos, que fue el proyecto FOA y el proyecto FON, que nos da la posibilidad de que a partir de ese proyecto poder conectar todo Chile con fibra óptica. Pero hay que hacerlo. O sea, ya está, el cable está. Ahora hay que empezar a hacer los despliegues respectivos. Y para eso hay que, obviamente, hay que formarse, hay que tener también las voluntades, tienen que haber inversiones, hay que, obviamente, cautivar a la gente, al usuario final, y generarles la necesidad, o sea, demostrarles también de que existe la necesidad de que necesitan este tipo de conexiones. Porque estar, por ejemplo, ofreciendo las comunicaciones por comunicación inalámbrica, sí, es un buen parche. Hoy día yo les diría es un buen parche. Pero es inestable. Las velocidades hoy día no son tan buenas, y finalmente el que ya ha vivido la posibilidad de conectarse vía FTTH a una velocidad buena de Internet, no lo cambia después. Entonces, es importantísimo que uno sea capaz de fomentar eso. Lo otro, ver cómo estamos en referencia al resto del mundo. O sea, el resto del mundo, y como les mostré, 3 países que están prácticamente llegando al 100% de conexión de FTTH, y nosotros estamos recién en el 9%. Y hace, como les digo, el año 2016 estábamos en el orden del 4%. O sea, estamos avanzando, pero vamos lento. Pero sin embargo, eso por un lado es bueno y malo. Es malo para el país, pero es bueno para quienes sean capaces de aprovechar las oportunidades. Por lo tanto, yo los invitaría aquí a aprovechar la oportunidad y que lo vean desde ese punto de vista, que vean la perspectiva de la oportunidad. Vuelvo a insistir, fíjense cómo está avanzando Internet, cómo ha crecido el tema de los teléfonos móviles, no deja de ser interesante. El tema de el empuje que generó el tema del COVID, la pandemia, esta transformación digital que venía siendo de alguna manera tratada por muchos años para que se empezara la gente a adaptar a ese cambio, pero que se tuvo que adaptar de manera violenta, también es una oportunidad tremenda. Y lo otro, que la tecnología existe, y algunos de ustedes quizás ya han hecho este tipo de despliegue. Por lo tanto, ahí también la invitación es a que lo hagan, pero lo hagan de la manera correcta. Por lo tanto, y con esto termino, hay obligaciones. La primera obligación es que se capaciten formalmente, porque hay mucha gente que aprende esto, al igual que como aprende muchas cosas, las aprenden de oficio. Y lamentablemente, muchas veces esto se enseña cuando se estudia, pero se enseña o muy de la perspectiva teórica, o muchas veces no se le dedica el tiempo suficiente para poder aprenderlo de la manera adecuada. Entonces, la capacitación formal en estos aspectos es súper importante, el aprender a trabajar con las herramientas. Les voy a contar rápidamente un caso que me ocurrió una vez. Una persona que necesitaba, porque le pedían en el trabajo un certificado que dijera que él sabía operar una fusionadora. Y me pidió información respecto al curso. Y le expliqué los contenidos del curso y la cantidad de horas. Y el tipo me dijo, ¿pero por qué tanta hora? Si yo aprendo a fusionar en menos de 10, 15 minutos. Yo, sí, le digo, mi hijo que tiene 10 años sabe fusionar, pero no sabe qué pasa con la fusionadora, no sabe si la fusión le quedó bien, le quedó mal, si los datos que le están apareciendo en pantalla son correctos o no, no sabe si el nivel de potencia, o sea, de pérdida óptica que le está dando la pantalla es el correcto o no, si tiene un problema cuando fusiona, no va a saber qué hacer, si tiene que ir a fusionar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, no va a saber qué hacer si es que la fusionadora no le funciona, etcétera, etcétera.
finalmente el tipo después tomó el curso a regañadiente porque necesitaba el papel, no porque quería hacerlo. Y después prácticamente salió pidiendo disculpas porque en realidad no lo había entendido de la manera en que realmente tenía que tomarlo, porque tenía que entender conceptos de potencia óptica, pérdida óptica, entender qué es lo que era una atenuación extrínseca, que finalmente es la culpa que tenemos nosotros para poder generar las pérdidas. Y ahí se dio cuenta que gran parte de todos los trabajos que ellos hacían dentro de su empresa, todos los problemas de volver a reparar, volver a reparar, volver a reparar, eran problemas de ellos. Era porque hacían las cosas mal. Entonces, el tema de capacitarse formalmente y de entender de que hay temas que son, que tienen que estudiar muchas veces teoría y la práctica también, es porque tiene un fondo, o sea, no es algo porque sí. Lo otro es certificarse. La certificación es sumamente importante. Hoy día las certificaciones son sumamente valoradas en el mercado, las están exigiendo empresas, las están exigiendo operadores, las están exigiendo en la minería y lo más importante, no cualquier organización te puede certificar. Existe un estándar internacional que es la ISO 17024, que es el estándar para la certificación de personas. Y ese estándar no lo tiene cualquier organización. De hecho, por ejemplo, hay marcas que ofrecen certificaciones, pero son la certificación de la marca. Le llaman certificación, que ojo, no son malas, pero la certificación que da la marca es para que tú puedas instalar sus productos. Y eso es para darte una especie de garantía sobre su instalación de productos. Es un tema más comercial. Pero la certificación de personas tiene otro concepto y tiene un concepto completamente distinto. Y cuando tú tomas una certificación que en una organización que está acreditada por terceros en la ISO 17024, es como cuando uno está en una empresa y la empresa fue certificada en la ISO 9001, por ejemplo, que es una empresa que tú sabes que está certificada en calidad. Entonces, acá, en este caso, esas organizaciones son empresas, o sea, organizaciones que te entregan una certificación neutral, que no está vinculada a ninguna marca y por lo tanto tú puedes trabajar con cualquier tipo de producto porque en el fondo tu entrenamiento es sobre la base de estándares y buenas prácticas y también, obviamente, las tecnologías que están vigentes. Lo otro, conocer a fondo cuáles son las herramientas, los instrumentos y saber operar cada uno de ellos de forma adecuada. Y saber qué tipo de herramientas y de instrumentos necesito utilizar para las distintas redes. Por ejemplo, no cualquier OTDR me sirve para trabajar en un enlace de fibra óptica si necesito hacer un análisis. ¿Por qué? Porque si yo necesito hacer un análisis de una red y tengo un OTDR que es multimodo, monomodo, ya, me aseguré, me compré un OTDR que es multimodo, monomodo. Y resulta que yo desconozco cuál era la EDZ de ese OTDR. No me preocupé de ese dato. Y voy a medir porque hay un problema en la red o porque simplemente me pidieron que entregara las trazas del OTDR. Y resulta que hago el análisis, pero no logro ver, aunque coloque la bobina de lanzamiento adecuada, no logro visualizar los eventos que están después del primer conector y no logro ni siquiera ver 2 o 3 conectores o el conector y el empalme por fusión que está después del primer conector que tengo. Entonces, ¿pero por qué no lo veo? Y hago correr el OTDR y hago los distintos ajustes y empiezo, lo coloco en modo automático, es un clásico colocarlo en modo automático, y no veo nada. Y entrego la traza igual. Y el cliente, como no entiende, ve la traza y yo le digo, no, si está bueno, pasa. Ah, ok, perfecto, listo, lo guarda. Eso es típico. Gente que no se fija, no sabe qué es lo que es una EDZ, lo que es la ADZ, no saben ordenar los parámetros, no saben calibrar el índice de refracción, no sé, por ejemplo, tampoco, o a veces se van con un OTDR y tienen que hacer un análisis de larga distancia, pero en realidad el OTDR
no saben qué rango dinámico tiene y el rango dinámico no les da para poder hacer el análisis. O sea, hay miles de factores que no consideran. Perdona, Entonces, Rodolfo, para los que no dígame, saben, ¿qué es lo que es un OTDR? el OTDR es un instrumento que se llama, que es el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, que es un instrumento que funciona como un radar, que uno lo conecta a la red, obviamente desconectando todo el sistema óptico para que esté la red pasiva, y el OTDR uno lo conecta y el sistema empieza a mandar potencia, y en la medida que va encontrándose con los distintos eventos, hablemos conectores, empalmes y algún otro tipo de problemas que puedan haber, supongamos que se va a encontrar con alguna curvatura o algún tipo de aplastamiento en el cable o incluso rotura, todos esos eventos va a empezar a reflejarse la luz, lo que se le llama el backscattering o por efecto de la reflectometría, va construyendo una traza, una curva. Y uno tiene que después aprender a leer esas curvas. Ahora hay OTDR más inteligentes que te muestran, aparte de la traza, te dice qué eventos hay y te los interpreta. Te dice, este es un conector, este es un empalme, pero ya antes uno tenía que saber leerlo adecuadamente. O Pero sea, eso permite, sí, sí, perdona, pero entonces para cualquiera acá de los pequeños emprendedores de Internet acá que tenemos, si ellos quisieran que trabajar con fibra, el desde sería tener una fusionadora y un OTDR para poder como el certificar desde, esa instalación. el desde sería tener OTDR, o sea, perdón, fusionadora, medidor de potencia, fuente de luz, un BFL, que es el verificador local de falla, un OFI, que es un identificador de tráfico, y el OTDR. Eso Oh, sería lo que tendrían que tener. Eso para partir. Y tenerle el adecuado. O sea, porque a la larga también eso es otra cosa. Por eso les digo, dependiendo del tipo de red con el que vayan a trabajar. Por eso es súper importante entender cada uno de los distintos conceptos. Porque una cosa, como te digo, es ir a un vendedor y decirle quiero un OTDR y qué es lo que va a hacer. Voy a trabajar con redes multimodo o redes monomodo. Ah, mire, tengo este que es multimodo, monomodo, le sirve para las dos cosas. Ah, ya, bueno, deme ese. Y más seguro, pero en realidad no entiendo si me va a servir para todo tipo de aplicaciones o no. Entonces, siempre depende, porque a veces uno queda restringido para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, para FTTH hay OTDR que necesitan tener un filtro que, o sea, primero tiene que además trabajar en la longitud de onda, por ejemplo en 1490, que el OTDR monomodo, multimodo no la usa, tiene que trabajar en 1490 y además tiene que traer un filtro en 1625, o sea, para poder también hacer mediciones en la red activa. Entonces, hay hartos detalles que uno tiene que ir considerando. Bueno, y lo último, y que también es muy, pero muy importante, el tema de conocer y ajustarse a los estándares. Por eso le digo esto como alguna de las obligaciones principales. El conocer y ajustarse a los estándares es algo muy importante. En esto yo bueno, no me he peleado en realidad porque ya trato lo digo una vez y después me hago el loco, pero hay mucha gente que trabaja en este rubro y el tema de los estándares no los considera. Ellos de repente te dicen, no, yo necesito que me certifique la red. Perfecto. Ok, y ¿tiene, por ejemplo, el presupuesto de pérdida óptica? No. ¿Qué es eso? No tienen presupuesto. Entonces, de partida no sabéis contra qué contrastar las mediciones que se van a hacer. Pero, ¿con qué OTDR me va a certificar? Pero me pediste certificar, o sea, no tengo que usar OTDR. No, pues que tenéis que certificar con OTDR. Que el OTDR no es un equipo certificador. No, es que nosotros exigimos no, con OTDR, pero el OTDR en los estándares nos exige por obligación como una certificación. La certificación es con medidor de potencia fuente de luz o con un OLTS, que es el Optical Loss Test Set, que también es un medidor de potencia fuente de luz, pero un sistema mucho más inteligente. Y no, es que es con OTDR, es que nosotros, según nuestros estándares, es con OTDR. Ok, ya, hacemos medición con OTDR. En el estándar,
se obliga a que sea la medición, siempre medición de la pérdida óptica. La primera medición, lo que se conoce como la certificación, es certificar pérdida óptica, atenuación, certificar conectores y además hacer la verificación de polarización. Eso es lo primero. Eso se llama la certificación de Tier 1. Y después dice el estándar que es opcional hacer la parte del OTDR, que es la verificación de las trazas. Por supuesto que es recomendable hacerlo. O sea, desde el punto de vista mío es ideal hacer las dos cosas, pero no puedes omitir la primera, que es la que recomienda el estándar. El estándar te dice, para certificar hay que hacer esto y después esto. Pero muchos dicen, omítame lo anterior y hágame solamente esto. Porque hay un problema de precisión, hay un error que tiene el OTDR que no lo genera el caso de la medición de pérdida inicial que le estaba mencionando con los otros instrumentos. Entonces, por eso se hace primero con la medición de atenuación y después se hace con el OTDR. Entonces, por eso le digo, ajustense a los estándares. Además, en los estándares uno tiene todos los valores límites, por ejemplo, de cuánto tiene de pérdida un conector, cuánto es la pérdida de la fibra óptica, cuánto es la pérdida que tiene que tener un empalme por fusión. Entonces, y además uno cuando presenta el proyecto y uno dice, yo me voy a, mi proyecto va a ser basado contra los estándares TIA y estos van a ser los valores máximos límites de prueba. Entonces, inmediatamente tú te ajustas contra un estándar. Entonces, es mucho más simple y no lo deja uno de manera aleatoria ni arbitraria. Pero recomendación, estos 4 puntos son sumamente fundamentales para que los puedan tener en consideración. Así que eso, pues. Creo que llegué corriendo a la 1h30. Así que muchísimas gracias. Espero no haberlos saturado tanto. Te mandaste una clase magistral, oye, ya me la están pidiendo varios, ya va a empezar el tráfico de clase, oye. Es impresionante toda la información al callo que he visto hoy día. Están muy felices aquí los amigos que están en el curso. Te quería hacer una pregunta, aprovechando que tengo la palabra de puro patúo. Lo que pasa es que ahora cuando te vi mostrando los estándares, fui a buscar los libros de referencia que me he ido comprando yo para tratar de entender. Una pregunta, ¿qué es lo que es el FOA? The Fiber Optic Association, que ellos como que venden harto guías y para poder certificarte en fibra óptica. Entonces, eso quería preguntarte primero, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos fueron la primera organización de fibra óptica que ofrecía certificaciones que yo la traje acá a Chile el año 2013. Y estuve trabajando con ellos hasta el año 2018 y el año 2019 ya, bueno, yo venía trabajando ya desde el año 2014 aproximadamente con ETA International también en paralelo, pero estaba trabajando con ellos para otras áreas, para el área de networking, para el área de wireless, para todo lo que era comunicación inalámbrica, y para esas certificaciones estábamos trabajando con ETA International. Pero a partir ya del año 2019 ya empecé definitivamente a trabajar todas las certificaciones con ETA International, porque, por ejemplo, el FOA no tiene la certificación de la ISO 17024, ETA International sí. FOA nació de una salida de alguien de ETA International. ¿Fíjate? Entonces, al final definí quedarme con ETA International. También tienen 90 certificaciones en distintos campos de la electrónica. O sea, mi formación está en la ingeniería electrónica también, entonces tengo mucha más afinidad con ellos en ese rubro. Y con ellos vengo ya trabajando todo este tiempo y imagínate, tenemos las certificaciones por las que nosotros estamos trabajando, tenemos todos los programas traducidos al español, los exámenes ya los tenemos todos en español, los exámenes de certificación, de hecho, lo imparten directamente desde Estados Unidos, las certificaciones vienen emitidas desde allá, o sea, hay todo un aparato mucho más robusto, si bien FOA también es una buena institución, pero como te digo, por un tema de prestigio, de calidad que
que estaba viendo con el tiempo que estaba mucho más fuerte en ETA International, ya definitivamente decidí tomar un solo camino. Y ahí ya me fui por ello. Pero FOA hizo una muy buena difusión porque ellos se fueron a nicho y ellos se enfocaron mucho en el tema de fibra óptica y empezaron a sacar todos estos libros de los cuales tú tienes en la mano. Me parece que tú tienes ahí ese es el de diseño. Yo tengo el de Premises Cabling, tengo el de Sí, Static Guide to FOA Certification, perdón, aquí tengo la cámara. Y sí, lo sí. otro que ahora me di cuenta que tenía, porque este no he alcanzado a leerlo, pero lo voy a comprar en el último viaje, que te explica para entender las trazas. Es como un pequeño librito que te cuenta cómo OTDR. interpretar las trazas de la OTDR. Claro. Lo otro que Mira, tenía por era ejemplo, cómo te ayudan un poco para poder saber cómo diseñar la red óptica. Aquí sale yo el este año viejito que tú tenés que conocer, me imagino que debe ser un gallo más o menos conocido en el área. Y el otro que yo tenía el también era otro que era el reference guide yo soy fanático de los libros, así que todos los sí. viajes vuelvo lleno, con la maleta llena de libros, trato de bueno, Es que afuera uno tiene la posibilidad de traer cosas que acá sí, no la va a claro. encontrar. Bueno, igual acá, ahora por Amazon uno puede encontrar cosas, pero Sí, no, una maravilla. es diferente meterse a una biblioteca, o sea, a una librería y empezar a escarbar. Ahí encuentra uno tesoros que nos vaya a Oye, encontrar en cualquier lado. Rodolfo, realmente brutal de buena esta exposición de hoy día. Te aseguro que, que el video de la clase hoy día va a dar vuelta por toda la pequeña industria, porque realmente una clase magistral, te la agradezco mucho. Se le va a sacar mucho provecho. Y bueno, y desde ya te quiero decir que cuando la idea que tenemos, porque nos queda una clase más, entonces después aquí tenemos gente desde Tarapacá hasta la Araucanía, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer un evento para darle un cierre a esto, así que desde ya está invitado a participar del cierre formal que vamos a tener en alguna parte de Santiago. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, que quiera decirle algo a Rodolfo? No, yo que muchas gracias nomás. Ese Roberto de Iquique, Robert, de Alto Hospicio, te está hablando. Sube un poco la cámara, Roberto, que vemos tu teclado nomás. Para que te conozca el profesor. Ahí está. Él es Roberto. muchas gracias por... Tú tienes fibra también, ¿cierto? Tú eres Wi-Fi y fibra. Roberto creo que tiene los dos en Alto Hospicio. Perfecto. ¿Alguien más quiere saludar al profe? Yo lo quiero saludar, Oye, le quiero yo por agradecer acá, un montón, la verdad. perdón, A ver, espérate, Juan Merino. Vamos con Juan Merino primero. Sí, le ya, quiero Merino, agradecer cuéntale al un profe de montón dónde eres tú. de Chillán, WIS, acá entre San Carlos y Chillán, fibra óptica y antena, pero ya nos vamos más lo que el tema de fibra ya, porque, bueno, a la vez voy aprendiendo también todo el tema y ahora saqué varias dudas que tenía al respecto. Le agradezco, de verdad que le agradezco mucho. Cuando pase por acá por Chillán, está invitado ahí a una longaniza. Ve, Claro, profe, te voy ya a sacó la cobrar la longaniza. palabra. Oye, que después de una clase así dan ganas de instalar fibra en todos lados. ¿Alguien más que Sí, quiere decir algo? ¿Alguien sí, más? yo por acá, Nicolás Arias, cuéntale al profe de dónde eres tú, Nico. Rodolfo, pucha, primero que todo, agradecerte, saludar a los compañeros ahí. Yo he estado con un harto trabajo acá, yo soy de la Araucanía, ya vemos todo lo que es Araucanía desde Cordillera Mar. De hecho, ahora me encuentro en un proyecto en Puerto Saavedra. Estamos trabajando junto a Marcelo en los temas, trabajamos netamente inalámbrico por ahora, pero sí queremos incursionar en el mundo de la fibra y con la clase magistral que tuve, pucha, se me despejaron muchas dudas. Y era lo fundamental. Yo no conozco mucho el tema de fibra, pero de verdad muchas gracias, de verdad muchas gracias. Y lo único que, entre lo que acá se me corta la señal y todo, porque es re mala la cobertura, recién estamos nosotros montando una infraestructura acá, las certificaciones en la forma neutral, como tú decías, que podamos trabajar en distintas marcas, no encasillarse en una sola marca de equipos o accesorios. Si tú recomiendas algún centro especialista o algún punto donde se pueda revisar eso, o tal vez lo dijiste y se me perdió la conexión. Sí, te recomiendo Brainamics, que es la empresa en la que estoy yo. Más que seguro, viene de cerca la recomendación, pero Claro. Sí, Rodolfo, muy bueno. no, excelente, así que eso, muchas gracias y vamos a acercarnos prontamente por allá para unos proyectos que tenemos concentrados acá en algunos sectores de acá de la novena región, principalmente, de aquí hacia el sur, de hecho. Muchas gracias. Súper. Bueno,
Entonces, bueno, Rodolfo, nuevamente te agradezco, muchas gracias y entonces nos veríamos en la próxima clase por los canales internos, les cuento todo eso. Así que muchas gracias a todos, en Sí. especial Rodolfo, a ti. Marcelo, Pasaste. ¿Sí? antes de terminar, dame un minutito. ¿Ya? Ya, lo primero, por el tema de los libros, ¿ya? Yo te iba a contar, el año 2018 yo escribí un libro y de hecho lo tengo ahora en segunda versión, lo está trabajando el diseñador para lanzarlo ahora espero ya octubre, porque no creo que esté listo en septiembre. ¿Es un libro de fibra Porque, óptica? sí, se llama Comunicaciones en Fibra Óptica, Guía de Estudios Técnicos. Y de hecho pasamos desde la historia de la fibra óptica hasta el tema mismo que tú acabas de mencionar de las trazas del OTDR, el análisis de las trazas del OTDR. Entonces, bueno, desde ya yo quiero comprar mi edición, autografía, por favor, y avísanos cuando sea el lanzamiento, porque más de alguno de los de acá va a estar interesado en ir a ver el lanzamiento del libro. Así que por eso te digo que, y de hecho muchos de los contenidos que tú tienes en esos libros está también ahí, bueno, está en español obviamente el libro, está, en algunas partes está simplificado, en otras partes me puse denso, así pero es como una recopilación de muchas cosas que estuve ¿Cuántas escribiendo, páginas? típico, son alrededor de 500. Ah, pero un libro bolsillo, ya. Claro, Bueno, sí. no, pero espectacular para tener ahí como Sí. referencia, súper bueno. Claro, es que es como está hecho en tamaño de libro universitario. Espectacular. Sí. No, avísanos nomás, vamos a ir varios de acá para allá. Sí, y lo Muy buena otro noticia. es que los muchachos se metan ahí en el link de la página de brainamics.net para que ahí puedan ver si están interesados en el tema de conocer un poquito más de lo que son las certificaciones, los tipos de certificaciones, los temas que se tocan en las distintas certificaciones, que lo puedan revisar. Y también después me pasan la lista de ellos para que pues yo igual estar en contacto y cualquier duda que tengan de temas de fibra óptica o de implementación que me vayan consultando Yo le y voy a ningún mandar tu inconveniente. correo de Pues. todas maneras. Yo le voy a mandar tu Sí, correo por interno de todas maneras para que sí, te puedan contactar. claro, Muchas ningún gracias. inconveniente, ahí yo Muchas los puedo gracias. apoyar, porque como te digo, también nosotros aparte de hacer el tema de, por ejemplo, consultoría o hacer el tema de la formación, también vemos el tema de producto y un montón de cosas, entonces igual los puedo orientar ahí con lo que ellos vayan a necesitar inicialmente en algún proyecto, puedo resolver dudas, cualquier cosa, ahí vamos a estar disponibles, ¿ya? Te agradece mucho tu buena disposición, Rodolfo. Y te van a cobrar la palabra, acuérdate de mí. Sí, no, ningún problema, Bueno, ningún problema. listo. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, chiquillos. No, Nos vemos en gracias la a ti, próxima Marcelo, por clase. la invitación. No, Gracias a acá por ustedes. participar. Que estén todos muy bien. Chao, Muchas chao. gracias, que estén bien. Listo, que estén bien. Chao, Chao, gracias. chao.